Hola, hola. Seguimos con el estudio del curso. El capítulo número 1, el significado de los milagros. La sección número 4, cómo escapar de la oscuridad. Dice, escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Y ya nos empieza el nombre de la sección interesante, ¿no? A todos nos gusta, o nos gustaría escapar de la oscuridad en la que vivimos, de ese terror mental, de ese miedo que nos acosa, y nos da dos pasos. El primero es el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Cuando la luz llega, la oscuridad no puede ocultar nada. Y este paso generalmente da miedo, nos avisa. Y el segundo paso es el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar, aunque pudieras hacerlo. Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada. Yo me pongo a pensar si pasaran todos mis pensamientos como en una película, y si pasaran todos mis pensamientos en una pantalla y todo el mundo los pudiera ver. No me atrevería, claro que me daría vergüenza, claro que hay muchos pensamientos oscuros que no me atrevo a compartir, ciertamente. Supongo que igual que a todos nos pasa. Pero nos dice el curso, cuando vas a llegar a un punto en el que no vas a tener necesidad de ocultar nada, que tu mente se va a ir limpiando a través de los perdones. Y dice, cuando ya estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. Porque tener pensamientos secretos los tienes que defender, los tienes que esconder. No estás en paz. Cuando la mente está dividida entre esconder, entre defenderte, entre justificarte, no hay tiempo para la paz, no hay un espacio en tu mente para la paz, sino para defender la ilusión de la mentira que te crees. Mucho menos dicha, ¿no? Y sigue el párrafo número 2. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. La oscuridad no tiene la capacidad de ocultar la santidad, pero nos engañamos absolutamente. Aquí estamos todos engañados. Si ya entendiéramos eso, si ya supiéramos que la santidad no se puede ocultar con nada, mucho menos con la oscuridad, pues ya no habría trabajo que hacer, ¿no? Pero eso es lo que nos vamos a aprender a través del estudio y la práctica de este librito. Y sigue diciendo, este engaño te hace temer, porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño, y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde, y la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. ¿Qué es lo que hace el milagro? El milagro es una corrección. Corrige lo que no es verdad y establece la verdad en su lugar, ya nos había dicho. ¿Y qué sucede cuando pasa todo esto? Restablece nuestra comunicación con Dios. Es un corrector, es una corrección. El milagro se une a la expiación, al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Qué bonito.
se une a la expiación. ¿Por qué? Ya nos había dicho lo que era la expiación con mayúsculas. La expiación es la corrección del error, es la limpieza de la mente, es el antivirus, dice el maestro José Luis Molina. La expiación es el antivirus de la culpa que nos ofrece el Espíritu Santo. Entonces, el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Los errores que cometemos en este mundo, de ilusión también, simplemente es una carencia de amor. Estamos pidiendo y buscando el amor donde no es, pero al final del día es una carencia de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el espíritu es eternamente libre. ¿A qué nos suena? A que tenemos todos la mente poseída en ilusiones, pero que tenemos que aprender que somos un espíritu y que el espíritu es eternamente libre, que no hay nada que lo pueda aprisionar. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del espíritu que mora dentro. Pero la expiación restituye el espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. La mente que sirve al espíritu es invulnerable. Que nos podamos aprender esto y que podamos poner nuestra mente al servicio del Espíritu Santo. Yo pongo mi mente a tu servicio, aunque está llena de ilusiones todavía, aunque tengo muchas fantasías alocadas todavía. Quiero servirte, quiero recuperar mi paz, quiero ser invulnerable, quiero reconocer mi santidad y la de todos mis hermanos. La oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tienen cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de la cual solo se pueden derivar errores. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. Fíjense cómo nos habla de las maneras de ver y de entender la abundancia y la escasez. Nos dice que la oscuridad es escasez porque te privas de muchas cosas. Y dice que la verdad siempre es abundante y los que perciben y reconocen que lo tienen todo, no tienen necesidades de ninguna clase. Pero muchas veces no percibimos así, vemos solo la carencia y no vemos lo que sí tenemos. No nos damos cuenta que no nos falta nada. Sigue, el propósito de la expiación es devolverlo todo, o más bien, devolverlo a tu conciencia. ¿Qué quiere decir? Que la carencia está en nuestra conciencia y la carencia la proyectamos hacia afuera. Que en nuestra mente están los pensamientos de carencia, los pensamientos de egoísmo, los pensamientos de habernos separado de Dios. Y como nos separamos de Dios, pues nos falta todo. Por eso dice que devolverle a tu conciencia. El propósito de la expiación es devolverle todo, o más bien, devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a los demás. En nuestro estado natural, cuando Dios nos creó, cuando Dios creó a su Hijo, al Cristo, le dio todo, no adolecía de nada. Pero se nos olvidó, nos vinimos, fabricamos el mundo de la oscuridad y aquí estamos. El que tiene dinero le falta el amor, el que tiene amor le falta la salud, el que tiene la salud le falta, siempre nos falta algo, nunca estamos completos, siempre estamos persiguiendo una meta para completarnos, pero aquí no lo vamos a alcanzar. Por eso dice que
cuando Dios te creó, se te dio todo exactamente como se le dio a todos tus hermanos. Ni tú ni tus hermanos les falta algo en el cielo, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Pero obviamente estamos dormidos, entonces aquí estamos experimentando esa sensación de carencia. Sigue el párrafo 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. El perdón, esa es la palabra clave de este curso, el perdón. Hay que aprendernos esa palabra, hay que empezar a hacerla parte de nuestro vocabulario. Porque lo que nos va a sacar de aquí va a ser el perdón. Y no sé, tú que me estás escuchando, si ya tienes un conocimiento del curso, si estás empezando, si ya has escuchado algo. Pero el perdón es el que va a deshacer la ilusión de estar aquí sufriendo, de estar aquí dolidos, de estar aquí amenazados. El perdón es el que nos va a llevar a la paz. Y la paz es en el estado en el que se reconoce a Dios, en el que se recuerda a Dios. Dice, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón de Dios. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo puedo demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla, nos dice Jesús. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de, entre comillas, las llamas del infierno. Fíjense qué nos dice. Lo voy a volver a leer todo para agarrar las ideas. Dice, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Cuando tenemos miedo, tenemos que ver a qué le tenemos miedo y perdonar esas ideas que nos generan el miedo, esos pensamientos erróneos. Luego dice, esto es lo que la Biblia quiere decir con, y entre comillas pone, ya no habrá más muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. ¿Por qué Jesús pudo demostrar que la muerte no existía? Porque cambió el vacío que le producía el miedo con el perdón. Perdonó las ilusiones de este mundo. Perdonó la creencia en la muerte, perdonó la creencia en las leyes físicas, en las leyes universales. Y sigue diciendo, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. ¿Cómo la reinterpretó? Perdonando las creencias en esas leyes. Perdonando los miedos que tenían sus mentes, sus fantasías. Reinterpretó la ley del mundo, obviamente. Y sigue, la ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de, entre comillas, las llamas del infierno. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar, o sea, los que no han perdonado sus ideas, los que no han perdonado sus creencias en el mundo, sus creencias en el pecado, sus creencias en la culpa. Los que han introducido en la ley la idea de entre las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Te pregunto, ¿te gustaría que Jesús diera testimonio de que la muerte no es real a través de ti? ¿Te gustaría que Jesús te utilizara para resucitar muertos, para dar el don de vida? Es una pregunta seria y es una pregunta comprometedora. Yo acepto, Jesús. Yo acepto que des testimonio a través de mí.
que saques de mi mente las ilusiones de muerte y que me ayudes a dejar de creer en las leyes de este mundo, en las leyes que yo inventé. Que así sea. Repito, te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. Y aquí se acaba la sección número 4, muy bonita. Y hay que quedarnos con esas palabras de Jesús, con esa invitación que nos dice: si tú quieres, yo puedo dar testimonio, nos dice Jesús, a través de ti. Solo permítemelo, solo ofréceme tu mente, corrígela, yo te voy a enseñar cómo, yo te voy a acompañar. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido que les pertenece. ¿No te gustaría ser un obrador de milagros? Muy bien, vamos a quedarnos con esa reflexión. Gracias por estar aquí, por acompañarme en este estudio. Les ofrezco un milagro en el nombre de Jesús y les ofrezco la paz de Cristo.